Muy buenos días para todos. Mi nombre es Andrea Ocampo Montoyo. Yo soy residente de Cirugía General de segundo año de la Universidad de Antioquia y hoy venimos a presentar el club de revistas a cargo del grupo 1 del Hospital Alma Mater de Antioquia, revisando entonces anastomosis isoperistáltica versus antiperistáltica en anastomosis iliocolónica. Entonces, para empezar a hablar una introducción pequeña, el cáncer de colon es uno de los más comunes y una incidencia creciente en los países desarrollados. En Colombia no es la excepción. Este viene aumentando, si se considera la tercera de mortalidad por cáncer. Para el 2020 se habían diagnosticado en Colombia 100.000 personas y una tasa de incidencia de 46 casos por 100.000 habitantes. El tratamiento quirúrgico de elección en cáncer de colon es la micolectomía derecha y posterior a esto hay que restablecer la continuidad del tracto gastrointestinal realizando una anastomosis entre el ilion terminal y el colon transverso. Además del cáncer de colon, también hay patologías benignas como es la ileitis terminal que se observa en la enfermedad de Crohn o incluso perforaciones asociadas a procesos inflamatorios, también con una indicación común para una resección, en este caso más limitada, pero que finalmente va a requerir una anastomosis iliocólica. Tras la resección, la eficacia y la funcionalidad de la anastomosis va a tener una influencia directa en el desenlace del paciente. En esta búsqueda de resultados óptimos se han probado muchas variaciones de la técnica y los estudios suelen reflejar en resultados. Para el club de revistas, pacientes sometidos a micolectomía derecha que requieren anastomosis iliocólica lateral. Para el grupo de intervención sería una anastomosis en comparación con una anastomosis antiperistáltica. En el desenlace, pues definir las complicaciones postquirúrgicas, filtraciones, estenosis, entre otras. La estrategia de búsqueda se hizo una búsqueda en PubMed con unos usos de términos MESH, surgical anastomosis y pues antiperistáltica y isoperistáltica. 15 resultados, 2 estudios que hablaban de anastomosis iliocólica. Para mencionar, pues como algo también importante en cuanto a la introducción, la anastomosis intestinal va a depender exclusivamente del proceso de cicatrización y para evitar pues como la filtración, digamos que es como uno de los desenlaces más importantes, existen ciertos factores de riesgo, unos preoperatorios que pudieran ser potencialmente modificables, tumor y otros intraoperatorios. Y desde una perspectiva técnica, pues recordar que se necesitan, digamos, 3 factores importantes para garantizar una buena anastomosis intestinal, incluyendo la técnica quirúrgica meticulosa en la que garanticemos un uso de la capa de la mucosa, muscular de la mucosa y evitar pues síntomas asociados en la anastomosis. Suministro adecuado sanguíneo de los extremos intestinales y para esto es muy importante un conocimiento de la circulación intestinal y la eliminación de la tensión en la anastomosis y por esto se requiere una liberación adecuada del intestino. Estos son algunos de los factores de riesgo para que predicen anastomosis intestinal. Van a ver, como ya he mencionado, unos preoperatorios. Algunos de ellos pueden ser potencialmente modificables, como es la obesidad, el estado pobre nutricional, el uso de inmunosupresores, unos propios del tumor y unos factores intraoperatorios. Entonces, las anastomosis intestinales van a tener distintas configuraciones, bien sean manuales o mecánicas o realizadas por cirugía abierta o en cirugía laparoscópica. En la figura A, tenemos una anastomosis terminal en la cual se unen los 2 extremos finales. En la B tenemos una anastomosis terminolateral. En la C, una anastomosis lateral isoperistáltica. De una anastomosis lateral. Estos pues son, digamos, como las descripciones en cuanto a la técnica quirúrgica en la cómo se realizaría las anastomosis. Pudiera hacerse de forma manual o de forma mecánica, digamos que ya se ha optado mucho más por una anastomosis de tipo mecánico, sin decir que las manuales pues están fuera de uso.
Entonces la idea es hacer una resección intestinal de los dos segmentos pues, que vamos a dejar y a unir. Y entonces en el tercer paso va a depender del tipo de anastomosis que vayamos a confeccionar. Si es entonces está bien de los dos extremos está en el mismo tipo. Entonces entre, digamos, las longitudes para hacer entonces las enterotomías. Una vez se hacen las enterotomías y la colomía, se introducen entonces las grapadoras lineal. Esta se hace, pues, se realiza el disparo y finalmente se puede cerrar esa enterotomía o esa colotomía de forma mecánica con una grapadora o de forma manual. Estos son pues como ya empezando como en cuanto a los artículos que traemos. Entonces el primero es una comparación de los desenlaces a corto plazo entre la anastomosis intracorpórea isoperistáltica y antiperistáltica en las anastomosis lateral para hemicolectomía derecha. Este es un estudio retrospectivo, se recopilaron pacientes de enero del 2017 hasta diciembre del 2020. En total fueron 214 pacientes sometidos a hemicolectomía derecha, se hizo en un hospital universitario de Beijing y se encontraron 4 cirujanos seniors que ellos clasificaban como aquellos cirujanos que habían realizado varios procedimientos de cirugía pues, para colectomías. La selección de la configuración, si era isoperistáltica o antiperistáltica, se realizó de acuerdo a la preferencia del cirujano. Entonces, en este caso, pues no hubo una aleatorización de la muestra. Se tuvieron en cuenta los datos demográficos, incluyeron la edad, el sexo, el nivel, se tomó a todos los pacientes un nivel de antígeno carcinoembrionario preoperatorio, se tuvo en cuenta entonces la ubicación del tumor, los antecedentes de cirugía abdominal y el índice de masa corporal. Y además, pues la clasificación TNM para la estratificación de los tumores. Las características operatorias incluyeron la duración de la cirugía, la pérdida de sangre, la longitud de la incisión de la piel y la tasa de conversión a la laparotomía. Los criterios de exclusión, pues todos los pacientes que fueran, los criterios de inclusión, todos los pacientes que fueran sometidos a micolectomía derecha por la paroscopia de tiempo y las exclusiones que tuvieran metástasis a distancia, que tuvieran unos varios digamos, primarios múltiples o que tuvieran criterios de disfunción orgánica como sería una falla ventilatoria grave. Los resultados a corto plazo, 30 días, incluyeron entonces complicaciones posoperatorias, tiempo hasta el primer flato para terminar el tránsito intestinal, tiempo hasta la primera defecación y duración de la estancia posoperatoria. En los resultados a largo plazo, entonces incluyeron tasa de recaída, metástasis y supervivencia libre de enfermedad. Ellos describen muy bien pues, como el procedimiento quirúrgico. Inicialmente, todos los pacientes tenían una preparación mecánica y una profilaxis antibiótica. La laparoscopia, se empezó la laparoscopia con una técnica de 5 puertos, respetando pues como el protocolo de decisión mesocolónica completa. La anastomosis isoperistáltica, como les había explicado inicialmente, pues entonces se hizo una transección del colon transverso y del ilion terminal. En este caso, pues era por cáncer, entonces se hizo una micolectomía completa. Para la anastomosis, entonces, ambos extremos de los intestinos se colocan de manera superpuesta, aproximadamente manteniendo una distancia de 7 centímetros entre el uno y el otro en dirección opuesta. Se hace la enterotomía en el lado antimesentérico del ilion y una colotomía en el colon que se mantenga pues, a los 7 centímetros en los que se había superpuesto el asa de ilion y se dispara pues, la grapadora. La enterotomía común, en este caso, se cerró con una grapadora lineal más. Estas pues fueron las imágenes como del procedimiento quirúrgico, que es como lo que les acabo de explicar. Para la anastomosis antiperistáltica, entonces se colocaron en este caso los dos extremos en la misma dirección, se hizo la enterotomía, luego se introdujo la mandíbula del yunque y pues se disparó la grapadora, se cerró la enterotomía con otra grapadora. Estas pues son como las imágenes que ellos incluyen. El seguimiento de los pacientes de síntomas que toleraron la vía oral y tuvieran deposiciones presentes. El seguimiento se hizo por medio de llamadas telefónicas al día 30 postquirúrgico y se utilizó la clasificación de Clavin-Dindon para evaluar los eventos adversos. Para el seguimiento a largo plazo se hizo un seguimiento a 3 años con una colonoscopia anual. Los pacientes en estadio 3 y en estadio 2 y 3 con un alto factor de riesgo para recurrencia, se les ofreció un tratamiento adyuvante y todos lo cumplieron. Y la recurrencia se definió como la aparición de un nuevo tumor en el lugar de la zona quirúrgica, ganglios regionales, incisión
análisis cuento las variables continuas usan con la medida de desviación. Las variables continuas con distribución no normal se expresaron en mediana y rango, y las variables categóricas como los datos de supervivencia se utilizaron utilizando el método de Kaplan-Meier y se compararon con la prueba long rank, y se utilizó este software para el análisis estadístico. Estas son las características demográficas de los pacientes. Realmente, pues, si se compara digamos, un grupo contra el otro, realmente, pues, las diferencias son muy pocas, son unos grupos muy similares entre ellos. En cuanto a las características operatorias, entonces el tiempo quirúrgico no hubo, pues, como una diferencia significativa entre los dos. La pérdida sanguínea tampoco, no hubo una diferencia en la longitud de las incisiones. Hubo una confusión a la paratomía en cada uno de los grupos. En cuanto a pues a las características del tumor, pues digamos que casi había un poquito más de diferencia. Sin embargo, en cuanto al grado 1, grado 2, pero pues digamos que no es muy relevante estos porcentajes. En cuanto a los desenlaces a corto plazo, entonces tenemos que el tiempo al primer flato fue digamos, más corto en el grupo de anastomosis isoperistáltica. El tiempo a la primera defecación pues, fue muy similar en esos, y realmente fue de cada grupo. En el grupo antiperistáltico fue por filtración de la anastomosis, y en la reintervención en el grupo isoperistáltico fue uno por filtración de anastomosis y otro por una hemorragia intraabdominal posoperatoria. Estas pues son como las complicaciones que se encontraron en los dos grupos. Realmente pues no hay una estadística clínicamente significativa en los desenlaces, pues en las complicaciones leves, como sería el grado 1, o en las clasificaciones 3, 4, que muestro acá al final de la tabla, que ambas tienen un 6.1% de incidencia, con unas complicaciones totales que realmente no representan pues como una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a eso, las por día después del año de cirugía, y el tiempo de seguimiento pues fue muy similar entre los dos grupos, de 35.3 meses a 35.6 meses. Ellos concluyen entonces que pues por su configuración anatómica, la anastomosis isoperistáltica en teoría pudiera producir cierto grado de torsión del mesenterio, pues porque digamos que hay que como cambiar el sentido del ilion en la forma en que viene, y la configuración antiperistáltica va a ofrecer un mecanismo pseudovalvular, porque digamos que esta necesidad como del cambio digamos, del tránsito, va a disminuir ese reflujo ileocecal, y en teoría pudiera mejorar el ilio posoperatorio. Los estudios a corto plazo no mostraron diferencias significativas, y no hubo diferencias en las complicaciones a largo plazo, ni en la recurrencia, ni en la supervivencia libre de enfermedad. Sí mostraron pues como en los que hubo algún tipo de filtración de la anastomosis. Identificaron que usualmente el sitio donde se predominan, digamos, estas filtraciones es en el sitio. Ellos mencionan todas sus limitaciones. Es un estudio obviamente muy limitado por la naturaleza retrospectiva, por la ausencia de la aleatorización, y pues mencionan que requieren una muestra, pero sin embargo, perdón, esos 214 pacientes condiciona una muestra muy representativa en comparación con los estudios previos en cuanto a resultados a largo plazo que no habían sido pues como encontrados en otros estudios. Entonces digamos que eso lo hace valioso en cuanto a la muestra. Para hacer el análisis crítico, entonces la asignación de los pacientes al tratamiento fue aleatoria. No, fue un estudio retrospectivo, y los pacientes se asignaron según la preferencia del cirujano. Se tomaron en cuenta todos los pacientes que ingresaron al ensayo. Sí, se analizaron en el grupo en el cual fueron aleatorizados, pues en este caso no fueron aleatorizados, pero fueron asignados. Las digamos, por la naturaleza retrospectiva, y además tampoco pues había posibilidad como un estudio. Los grupos eran similares al comienzo del ensayo. Como les dije, entonces las características demográficas entre los dos grupos eran muy similares.
fueron tratados igualmente. El efecto del tratamiento, pues realmente el estudio no tiene una buena comparación de variables, como sería pues un OR, un RR, pues en este caso OR, porque es un estudio, digamos, de casos y controles. ¿Y qué tan precisa es la estimación del efecto de tratamiento? Pues digamos que los valores de P no fueron estadísticamente significativos, si bien se calcularon en variables. En cuanto a la validez externa, a mis pacientes o son mis pacientes tan diferentes a los del estudio. Mis pacientes pues realmente no son tan diferentes. Las características demográficas que había en la tabla inicial en cuanto a la edad y a la presentación y a la, pues digamos como al estadio TNM, son muy parecidos a los pacientes de la población pues en la que, digamos, nosotros trabajamos. Se consideraron todas las variables de evaluación del resultado, sí, y los posibles beneficios de la intervención sobrepasan los riesgos para mi paciente, sí. Este es el segundo estudio. Compara entonces la anastomosis isoperistáltica con antiperistáltica y leucólica para definir si realmente había pues como alguna diferencia importante. Este fue el estudio ISOANTI que se realizó en el 2018. Entonces, se hizo en el Hospital Universitario de Murcia, España. Incluyeron 130 pacientes desde noviembre del 2014 a noviembre del 2016. Y en este caso, pues este sí es un ensayo unicéntrico, aleatorizado, doble ciego, en el que hicieron pues dos grupos de anastomosis, una isoperistáltica y una antiperistáltica. En cuanto a los criterios de inclusión, todos los pacientes mayores, se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años llevados a hemicolectomía derecha por laparoscopia, e inmediatamente después de su aceptación desarrollaban un cuestionario de síntomas gastrointestinales para mirar la calidad de vida. Estos pues fueron como los criterios de inclusión que habían, pues les había mencionado al inicio. Y en los criterios de exclusión, entonces, pues pacientes que no fueran llevados, pues no tuvieran una posibilidad de consentimiento o que fueran debido pues como a una causa benigna como es la enfermedad inflamatoria intestinal o los síndromes de mala absorción. La cirugía fue realizada entonces con cirujanos de amplia experiencia en cirugía laparoscópica colorectal. No se realizó preparación intestinal ni mecánica ni antibiótica y se realizaron pues las anastomosis isoperistálticas y antiperistálticas siguiendo la misma técnica. Básicamente entonces después de la se realiza la anastomosis y se crean anatomías. Se hace pues la anastomosis lateral dependiendo si es isoperistáltica o antiperistáltica. La enterotomía es a menos de 2 centímetros de la línea de grapado, y esto es importante porque no o sea, esa enterotomía y la distancia pues entre la otra asa normalmente es 2 centímetros. Para la alta, entonces pacientes que tuvieran tolerancia a la vía oral, una deposición, control preciso del dolor y ausencia de fiebre. Y el seguimiento se hizo por una unidad de coloproctología con un seguimiento de 1 a 6 a 12 meses. Se interrogó a los pacientes con el índice de calidad de vida gastrointestinal, que es la encuesta que les había dicho que les habían realizado al principio. Entonces, hicieron la encuesta al principio, al final y en cada seguimiento para determinar entonces si había un cambio en la calidad de vida. El desenlace del primario, entonces se comparó las complicaciones a corto plazo. A corto plazo, entonces miraron pues filtración, perforación, isquemia, infección de la herida quirúrgica, fiebre, hilo posoperatorio y sangrado y muerte. Y en las complicaciones a largo plazo, pues básicamente obstrucción intestinal y estreñimiento, así como la hernia ventral y la diarrea crónica, que es importante en estos pacientes. Como desarrollo de enlaces secundarios, pues habían también como otras. Se calculó un tamaño de la muestra mediante este software. Se consideró pues inicialmente una muestra de 98 pacientes. Se calculó una pérdida del 10% y en ese caso pues se sumó un 10% de aproximadamente 108 pacientes y se software hizo una letrización 1-1, la asignación de los pacientes entonces fue revelada al cirujano mediante un formulario. Ese formulario era destruido inmediatamente, el cirujano lo tomaba, pues lo leía. Los pacientes no fueron informados sobre qué técnica de anastomosis se realizaría.
Y para mantener la confidencialidad, un cirujano diferente fue el que siguió a los pacientes en el periodo postoperatorio y los cuestionarios de calidad de vida fueron pues, realizados y asistidos por otra enfermera del programa. El análisis estadístico por otro estadístico independiente garantizando las cuantitativas que utiliza allí o la prueba de Fisher cuando era necesario para las cuantitativas. Era un valor significativo si era una P menor de 0.05. Esta no se ve muy bien, pero entonces era como la asignación. Inicialmente se incluyeron 130 pacientes. De estos, pues se determinaron quiénes cumplían los criterios de elegibilidad y podían dar su consentimiento informado. Y se dividieron entonces en dos grupos, uno de anastomosis isoperistáltica y otro de anastomosis antiperistáltica. En el seguimiento, pues realmente no hubo como gran pérdida de pacientes y el seguimiento se hizo, como les había dicho, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Y finalmente se analizaron 61 pacientes en un grupo y 62 pacientes en el otro. En el análisis del seguimiento sí fueron excluidos 6 pacientes y 8 pacientes. En cuanto a los resultados, entonces esto es como las características demográficas de ambos grupos, en realidad pues eran más bien como relativamente similares. En cuanto a las cirugías abdominales previas, la mayoría tenían una apendicectomía y en algunos había una colecistectomía. Esas eran pues como las cirugías, pero en realidad no había como mayor pues como antecedentes de cirugías previas. En cuanto a las variables quirúrgicas, hubo una conversión de 2 pacientes en el grupo isoperistáltica y 3 pacientes de antiperistáltica. El tiempo operatorio realmente fue muy similar entre los dos, no significativas, y el tiempo de la anastomosis también fue muy similar entre ambas. Cuando miramos entonces las variables postoperatorias, vemos que la presencia de hilio postquirúrgico se presentó más frecuentemente en el grupo de pacientes con isoperistaltis, con la anastomosis isoperistáltica, pero digamos que estos resultados de P no eran estadísticamente significativos. Y además, pues digamos que esa presencia de hilio no influyó en la necesidad de paso de sonda nasogástrica ni en la necesidad de nutrición parenteral. Entonces, básicamente pues, era como simplemente una demora en el paso de la primera S. En naranjado están los tiempos del primer flato y los tiempos de la primera deposición y los tiempos de estancia hospitalaria que realmente pues fueron muy similares entre ambos y no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la mortalidad. De estos, pues en el grupo de isoperistáltica hubo una muerte por una filtración de anastomosis, otra muerte por una falla, pues un infarto agudo del miocardio y otra muerte por una falla respiratoria, mientras que en el grupo antiperistáltico hubo 2 mortalidades secundarias en filtración de la anastomosis. Cuando se miran los resultados a largo plazo, tenemos entonces que el principal de ellos es la crónica. Había mencionado, se presenta mucho más frecuentemente en el grupo de antiperistáltico y esto es, digamos, como por este efecto de válvula que habíamos mencionado previamente, en el cual, digamos, que favorecería a que no apareciera el hilio postquirúrgico, pero a largo plazo se pudiera ver relacionado a una mayor incidencia de diarrea crónica. Y en cuanto a los scores de calidad de vida, pues en todos los grupos hubo una mejoría significativa en cuanto al score inicial versus el score posterior, sin unas diferencias estadísticamente significativas. Excluyen que algunos autores defienden que la configuración antiperistáltica disminuye la erosión del mesenterio y otros señalan exactamente lo contrario. Realmente son opiniones muy divididas debido a que pues, argumentan que esta disposición puede ser un poco más difícil y puede requerir una mayor movilización intestinal. Sin embargo, cuando uno ve pues, como la diferencia en los tiempos en los tiempos intraoperatorios, realmente no hay una diferencia significativa. Ambas modalidades mostraron tasas de conversión, tiempos operatorios, anastomóticos muy comparables entre ambos, sin diferencias estadísticamente significativas. La configuración ISO o antiperistáltica no modifica la tasa de complicaciones en pacientes con dicotomía derecha, pero en los resultados a largo plazo, como les mencioné,
una tendencia estética que no indica una peor calidad de vida en los cuestionarios que se realizan pues, a los pacientes. Sin embargo, digamos que esto, pues, esta diarrea es de forma subjetiva, no está estandarizada en cuanto a cómo lo describían ellos como diarrea, y digamos que necesitaría otros estudios funcionales para objetivizar mucho más eso y confirmar esta hipótesis. En cuanto al análisis crítico, los pacientes, en este caso, sí fueron aleatorizados desde el programa de software, se analizaron en el grupo en el cual fueron aleatorizados y hubo un esfuerzo importante para lograr el seguimiento ejecutaba el tratamiento y en quienes analizaban los resultados para evitar pues como estas fueron similares al comienzo del tratamiento asignado fueron tratados totalmente fueron pues igual en ambos grupos, realmente no hay variables de comparación, sino únicamente pues como los porcentajes en cuanto a la incidencia y esta estimación del efecto de tratamiento, digamos que pudiera ser una precisión más bien regular, no tan baja como el otro, porque en este caso tenían algunos valores de P con una relevancia estadística significativa. En cuanto a la validez externa, los pacientes no son tan diferentes, las características realmente son similares a mi población. Se consideraron todas las variables de evaluación del resultado y los posibles beneficios de la intervención sobrepasan los posibles riesgos. Finalmente, como conclusiones del club de revistas, no hay diferencias clínicamente significativas en isoperistal antiperistáltica en la anastomosis iliocólica. No hay diferencias en cuanto a la filtración de anastomosis o desenlaces a largo plazo, aunque es importante realizar unos estudios funcionales para garantizar esta objetividad. Y pues definitivamente hay una necesidad imperativa de ensayos clínicos en cirugía general para poder analizar adecuadamente las intervenciones y poder entonces tomar unas decisiones basadas en la evidencia para nuestros pacientes. Muchas gracias. En el auditorio presencial, ¿algún comentario? ¿En este o en el otro? Ahí, como me parece que de entrada el perfil epidemiológico de los pacientes que están incluyendo en ese estudio, pues realmente son muy diferentes a los de acá. Pues es que si vamos a hablar que el rango fue el más bajo de 3,6, 3,9 en el grupo de las anastomosis antiperistálticas, pues si vamos a comparar eso a los pacientes que tenemos nosotros acá, que llegan con 1,7, con 0,9, o sea, es algo, digamos que creo que es difícil como aplicarlo bajo las condiciones en las que están los pacientes acá del perfil epidemiológico del hospital. Porque una de las cosas que, por ejemplo, no vi fue la estancia prehospitalaria, como si no existiera. Dando la impresión de que fuera como pacientes probablemente que llegaran a ambulatorios a la realización pues, como del procedimiento. Y digamos que sí es como claro que ese no es normalmente como el paciente que nosotros manejamos. Acá. Eh, lo otro que quiero decir es que la verdad tengo como un problema con el cuento del término antiperistáltico porque para mí eso no es antiperistáltico. Para mí es completamente peristáltica la anastomosis. Para mí antiperistáltico sería voltearla y que fuera literalmente hacia atrás. Pero inclusive la continuidad es con las mismas paredes con las que, de la misma dirección en la que venían previamente, entonces no me parece que sea una anastomosis realmente antiperistal. Y pienso que en últimas va a depender mucho de la depuración de la técnica de cada cirujano, con la que probablemente se sienta más como, o inclusive técnicamente, puede que en algunos momentos sea más cómodo hacer una anastomosis ISO o antiperistáltica, pues dado el caso. No sé, entonces ahí
En el auditorio, ¿hay algún comentario? El doctor Zuluaga va a hacer un aporte. Buenos días. Con respecto a las anastomosis, la comparación entre la isoperistáltica y la antiperistáltica, pues no creo que haya mucha diferencia. Los estudios tal vez lo muestran, porque lo que pasa inclusive con el tiempo es que la anastomosis no queda. O sea, lo que uno ve con el tiempo en estos pacientes que uno hace este tipo de anastomosis es que la anastomosis no pierde esa configuración. El ilio y el colon quedan prácticamente en una misma dirección y se pierde ese o ese isoperistaltismo al enderezarse la anastomosis. Yo creo que no hay ninguna diferencia. Yo siempre la he hecho antiperistáltica y no he visto que haya ninguna diferencia con respecto a la isoperistáltica. Muchas gracias, doctor. Sí, pues realmente eso va a depender mucho como de las conferencias del cirujano, como decía la doctora Camila, y pues digamos que los desenlaces realmente pues son, digamos, estadísticamente similares entre ambos, pero pues igual faltarían muchos más estudios con muestras mucho más grandes para poder determinar eso. Pero ahí no se ¿Algún comentario adicional? Pero sí hay Sí, pero la verdad, parece pues un paciente casi ambulatorio, con una estancia hospitalaria pues, de 3 días en familia. Sí, pues es muy interesante, pero creo que no es exactamente el perfil epidemiológico nuestro. Pensaría ahí, porque lo que me llamó la atención después de la falta de preparación de la cirugía, teniendo en cuenta que se sufrió una cirugía por la paroscopia. Entonces, y dice uno, bueno, y técnicamente por la paroscopia tenemos algo que tal que era una contaminación de la materia fecal durante el procedimiento por la paroscopia, y por qué no puede hacer de entrada la preparación del colon, pero parece que no es que no les importe, sino que no les influye mucho como en los resultados. Entonces, pues interesante, pero creo que no es el mismo paciente que estamos viendo. Muy interesante. Si no hay más comentarios, damos por terminada la reunión. Muchísimas gracias a todos.